Hola, esta semana vamos a hablar sobre lo que implica ser un profesional del game dev y por qué, incluso si no lo eres, hacer videojuegos no tendría que ser nada malo y que lo puedes tomar como hobby. Pasarlo un poco con el último tema que era sobre el estudio de los videojuegos, me gustaría iniciar otra vez a partir de este conocimiento que tenemos del siglo XIX y este concepto que viene desde ahí de lo que es ser profesional. Si bien la vez pasada vimos la tragedia de que el positivismo nos hizo ver al juego y al acto del ocio como algo irrelevante, también nos ayuda a entender que todas las actividades se dividen por categorías. Es decir, alguien puede ser bueno en su oficio, pero no necesariamente un profesional. El profesional tiene que estar validado y tiene que estar validado por algo más que sí mismo. Tiene que estar validado por una condición del contexto, del entorno y de lo que hay alrededor de él. En este sentido, en el game dev, al ser una actividad cultural expresiva, como la pintura, como la música, pues puedes tomarlo de una forma profesional o como un hobby. Usualmente es más fácil distinguir esto, por ejemplo, en la música, ya que alguien puede ser músico por hobby y sabrá tocar la guitarra, tocar el piano, cantará en un karaoke, cantará con sus amigos, pero no trabajará de ello, no será parte de la filarmónica, por ejemplo, y así, ¿no? Hay instituciones que te validan. También es muy fácil verlo, por ejemplo, con médicos, ¿no? Cualquiera podría intentar curarte, pero un médico es un profesional de la salud que está siendo validado por una serie de instituciones que pueden ser incluso gubernamentales. En el caso del arte es un poquito más complicado, porque el arte es un proceso complejo, y en el caso de las disciplinas digitales, de toda esta innovación tecnológica, también es muy complicado, porque al ser un medio nuevo, al ser tecnología nueva, pues técnicamente hay poco que te pueda validar, aunque habrá algunas cosas que te puedan validar a nivel técnico. Aquí lo importante sería reflexionar sobre por qué deberíamos de asumir que habrá quienes trabajen en el game dev y habrá quienes lo desarrollen como un hobby y está bien y no tendría que haber ningún problema. Para esto, pues pensemos en el concepto general de lo que es ser un profesional. Como ya les mencionaba, pues un profesional usualmente está validado. Pero en el caso del game dev, ¿qué nos valida? Las empresas, el currículum, muy probablemente eso. Sin embargo, yo he escuchado 3 cosas que suelo escuchar en las pláticas entre amigos, en conferencias, sobre lo que implica ser un profesional. Y estas cosas no me hacen sentido. Y me gustaría empezar por plantear por qué estas tres frases de qué es un profesional del game dev, me parece que son un síntoma o una muestra parcial de lo que te hace ser un profesional. La primera de ellas es que estudiar una carrera relacionada con el desarrollo o diseño de videojuegos te hace un profesional. Y pues no. ¿Por qué? Tú puedes estudiar y eso ayuda mucho a que mejoren tus posibilidades de ser un profesional. Aquí citaría al artista plástico y profesor de diseño César Martínez, quien ejemplificaba que las carreras universitarias son como las bases en las cuales se lanzan los cohetes al espacio. Los cohetes al espacio, para que puedan romper la gravedad terrestre y salir de ella, necesitan este amortiguador de espacio para que puedan detonar con mayor eficiencia y escapar de la gravedad. En el caso de las carreras profesionales serían este amortiguador de espacio que te permiten adentrarte a tu profesión. Y me gusta porque está viniendo desde el arte, es decir, el videojuego es parte de las industrias creativas. Independientemente de que esté basado en tecnología de punta, en realidad estamos hablando de un proceso artístico y de creación muy interior y que está mucho más cercano en ese sentido a cómo se expresan las artes plásticas o el diseño que a cómo se expresa el desarrollo de software o el desarrollo de hardware. Y ahí tendríamos que plantear que pues sí, es verdad. Tú puedes tener artistas y diseñadores que no vengan necesariamente de una educación formal. Eventualmente la van adquiriendo en la práctica, pero no necesariamente vienen desde una institución llamada universidad. Y eso es importante porque estudiar te ayuda, pero no lo es todo.
puedes estudiar y aún así no ser un profesional del área, así como puedes no haber estudiado, pero haberte esforzado lo suficiente para ser un profesional del área. Aquí me gustaría matizar algo. Esto no significa que no tenga importancia el estudio. De hecho, aunque no haya estudios formales, usualmente quienes son profesionales del área sí han tenido en su momento, cuando tienen la posibilidad, cursos y actualizaciones y han aprendido a través de instituciones que no necesariamente son universidades, el uso, el manejo y los conceptos básicos. Entonces, ahí mucho ojo. Tengan en cuenta esto porque la universidad y el estudio son muy. Otra frase que he escuchado mucho es el hecho de que tener juegos publicados te hace ser un profesional. Y eso es parcialmente cierto, es decir, la mayoría de los profesionales están participando en juegos que han sido publicados, pero no necesariamente todos los profesionales publican juegos, así como no necesariamente todos los juegos publicados los publicaron profesionales. Para esto vamos paso por paso. ¿Por qué no todos los profesionales publican juegos? Bueno, tal vez no logremos verlo en los videojuegos por cómo está funcionando actualmente el sistema, pero partamos del cine y luego de los videojuegos. En el cine, pues hay mucha gente que son cineastas, que son profesionales, saben guión, tienen guiones, tienen pilotos grabados y no necesariamente esos pilotos o esos guiones han salido al aire o han sido llevados a una producción cinematográfica. Pero eso los hace menos profesionales, en realidad no. Siguen siendo profesionales, pero la industria es demasiado compleja y demasiado cerrada como para que puedan publicar. Este no es el caso actual de los videojuegos, este es el caso de los videojuegos hace 20 o 30 años. Publicar un videojuego para Super Nintendo, para Sega Genesis, implicaba un proceso de curaduría muy particular que actualmente no se lleva a cabo. En esos años, en los 90s y en los 80s, tenías que ser un profesional que tenía todo el conocimiento técnico alrededor de cómo se desarrollaba un videojuego y tenías que entender al mercado para poderlo diseñar. ¿Qué es lo que pasaba? Antes de que tú publicaras el juego, era revisado por las empresas publishers para darte una autorización. Este es un modelo que implementó Nintendo después del crack que tuvo Atari, porque Atari no tenía en su momento esta curaduría. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente esta curaduría no existe porque tú puedes publicar un juego y no importa la plataforma, pues básicamente si tienes el dinero para pagar la cuota para poder publicar y pasas los estándares que son más bien de cuestiones legales de seguridad y manejo de datos que de calidad de la obra, pues tu software sube y tienes tu juego publicado. ¿Esto qué implica? Bueno, sí, hay muchos profesionales que se les hace mucho más fácil y entonces tendríamos que hablar de qué tipo de proyecto es el que tiene que ser un profesional. Porque, por ejemplo, tienes profesionales que se entienden que no pueden hacer cosas muy grandes y tienen pequeños juegos y eso basta. Y tienes profesionales que pues sí están participando de grandes juegos, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Zelda, en The Last of Us, pero por supuesto que todos los que están participando de estas producciones son profesionales. Eso no lo ponemos en tela de juicio a nadie. Pero un indie es profesional, bueno, más o menos. Habrá quien tenga buenos juegos porque tenía esa historia que decir, porque tenía esa idea y la trabajó mucho, pero hace un juego y ya. Y eso no lo vuelve necesariamente un profesional, por muy buen juego que haya hecho. Por otro lado, hay muchos que no son necesariamente profesionales, pero tienen la posibilidad de publicar sus obras y lo hacen y bueno, pues tenemos juegos que no son tan buenos. Y está bien, tienen su derecho a expresarse y a publicar lo que hacen, pero tendríamos que diferenciar una de otra. Y a las compañías no les interesa la diferenciación entre un profesional o un amateur. Les interesa que pagues tu cuota para publicar y les interesa que estés en un nicho de mercado. Y hay nichos de mercado donde pues no necesitan que seas profesional, simplemente que existas. Entonces, ese, aunque es un tema controvertido, me parece que no necesariamente es determinante. Y no me dejarán mentir.
todos podemos entrar a cualquier tienda de aplicaciones o incluso en las consolas especializadas y bajar juegos que obviamente son terribles, que están bugueados y que no sirven para absolutamente nada, que son aburridos y están planos y no hay ni un rastro de diseño, pero existen en las tiendas y eso no necesariamente hace profesionales a quienes lo subieron. Ahora, la tercera frase es que ganar dinero te hace un profesional y está muy ligada con la anterior. Porque bueno, si la validación del publisher que ya no revisa no te basta, es que ganar dinero haciendo videojuegos te puede hacer un profesional. Y ahí también creo que es una cuestión parcialmente cierta. ¿Por qué? Es verdad, todos los profesionales de la industria ganamos dinero con esto. Es imposible para mí el considerar que haya un profesional de videojuegos que esté perdiendo dinero en su empresa. Habrá muchos que dicen que son profesionales de videojuegos y en realidad están perdiendo dinero en sus empresas, pero eso es un tema distinto. Aquí la cuestión es que todos los profesionales ganan dinero, sí, pero nada más los profesionales ganan dinero, no necesariamente. Por ejemplo, pensemos en todos los terribles casos que hemos visto a partir de el crowdfunding, a partir de nuestro país, en donde ha habido casos donde mucha gente y equipos enteros han cobrado millonadas y al final pues no hubo juego, no hubo producto y no hicieron nada. O incluso algo que también he visto muchas veces, gente que cobra miles de pesos, acaba un juego y luego una vez que lo entrega al productor, pues el productor no lo logra vender porque el producto es muy malo. Eso suele pasar. Y estas personas pues obviamente no son profesionales. Entonces, ¿quién nos hace un profesional? Bueno, para entender qué sí sería un profesional, primero quiero citar a un par de personas que se me hace que definen muy bien lo que es ser un profesional de la industria creativa en general. Y después dar una opinión un poquito más cercana al específico de los videojuegos, que viene desde mi reflexión. Empezaré por mencionar esta teoría de la ilustradora Yuko Shimizu, que ella considera que el profesional es aquel que se apropia de la obra. Apropiarse en el sentido de que la vuelve de uno mismo y le da un sentido autoral. ¿Qué es lo que te dice Yuko? Yuko es una ilustradora que ha trabajado para algunas empresas como Riot Games en League of Legends, como Wizard of the Coast para Magic the Gathering y para Marvel y DC Comics, además de que tiene proyectos publicados con distintas editoriales donde ella ha hecho la ilustración de muchos libros. ¿Qué es lo que pasa con Yuko? A Yuko se le ha preguntado en entrevistas y lo ha comentado a través de sus posts en redes sociales, de que para ella los profesionales de la ilustración, pero se puede hacer por extensión a cualquier parte de la industria creativa, son aquellos que cuando les planteas un proyecto, lo ven y dicen, ok, mira, yo no dibujaría esto, pero puedo darle una forma, un sentido en el cual sea algo que a mí me haga sentido, le haga sentido a tus usuarios y por lo tanto te sirva a ti para tus fines comerciales. Y eso me parece bien interesante porque tendremos que plantearnos el que implica a nivel proceso el apropiarse de una obra. Y ahí yo creo que ella a lo que se está refiriendo, porque es alguien que sube mucho sus procesos, de todas las obras en las que ha participado, tanto en Magic, etc., ella sube sus procesos, no mientras los está haciendo porque pues no se puede, pero una vez que los acaba y si es permitido, ella los sube y le da mucho valor ella al cómo va realizando la ilustración y los conceptos. De hecho, algo que le gusta mucho es subir los bocetos y creo que por ahí va. Para ella el profesional es aquel que no importa el proyecto que le des, va a llevar el proceso propio para desarrollarlo. Y tiene sentido, porque esto también se parece mucho a las cuestiones autorales que se han manejado en cine. El autor, que además fue de los primeros temas que tocamos en ese podcast, el autor viene a ser aquel que lleva el proceso y que le da un sentido al proceso. Y por lo tanto todos los autores son profesionales y eso sí es algo que también nos consta. Ahora, ¿hay alguien más que tiene una postura bien interesante acerca de qué es un profesional en el mundo de las industrias creativas? Estoy hablando de la profesora Evelina Lesper. Ella hay mucha gente que no le gusta lo que opina y además lo entiendo, es muy agresiva en cómo lo plantea, pero plantea algo bien interesante respecto al proceso artístico y a lo que implica llamarse y tener el título de artista. Para ella el artista es alguien que está en una continua exploración que le lleva toda la vida.
Un poquito menos romántico sería algo así como la experiencia del proceso y de la producción te vuelve un artista. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Tanto el autor que definen los cineastas franceses como Avelina, al hablar del artista, te están hablando de un proceso continuo de generación de estilo y de generación de procesos de producción, en donde vas a llevar esta obra, estos conceptos, esta visualidad, una y otra vez las vas a ir experimentando, practicando y resolviendo hasta que se vuelven algo propio e innato. Y creo que por ahí podríamos hablar de otro rasgo fundamental de un profesional. Un profesional puede tener un proceso distinto al de otro profesional, pero tiene un proceso consistente que se mantiene una y otra vez a lo largo del tiempo, que no ofrece los mismos resultados, pero sí por lo menos el mismo esfuerzo. Y aquí ya empieza a venir mi reflexión individual. ¿Por qué es importante esta cuestión de diferenciar el hobby del trabajo profesional? Tú puedes hacer videojuegos profesionalmente, pero cuando estás experimentando no necesariamente estás haciendo el juego a nivel profesional, puedes hacerlo a nivel amateur, por diversión, por así decirlo. La experimentación está en el hobby y la refinación está en el proceso profesional. Todos aquellos que son profesionales de la industria creativa utilizan tiempo de ocio en crear por experimentar. Puede ser una parte al inicio y muy importante del proceso de desarrollo de un proyecto profesional, claro, pero tiene estas dos conjugaciones. Ahora, todo mundo que es un hobbyista es totalmente experimental y avant-garde. No, porque lo que están experimentando son las bases, es cómo se hace un juego y hasta dónde llegan. Lo hacen más por gusto que por aprender, pero aprenden en el proceso lo mínimo básico necesario para saber pues cómo se hace un juego. En cambio, el profesional no solamente está haciendo este proceso pues porque sí, sino que le está dando un sentido, y conforme le va dando un sentido, va desarrollando obra, va entendiendo los procesos, va entendiendo las metodologías, va a ir mejorando sus resultados, pero no necesariamente a nivel comercial. Pensemos por ejemplo en David Lynch, pensemos por ejemplo en Kojima. Sí, David Lynch tiene mucha lana y vende millones por cada una de sus películas, cada una de sus series, pero no necesariamente eso lo hace que sea muy popular o mainstream. Él de hecho es muy indie. Dentro de los indies es alguien con mucha lana, pero no necesariamente es alguien que esté respondiendo para hacer algún día una película de Marvel. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con Kojima. Todo el mundo lo conoce, es un muy rockstar, pero en realidad sus juegos, comparados con las ventas de otros juegos que pues venden mucho más y son igual de populares, pues él no vende tanto, pero es un profesional, se apropia de las cosas, no es una fórmula continua, no es un obrero que esté maquilando un juego, sino que tiene constantemente una voz, algo que decir y un estilo que lo va definiendo. Y aquí, pues a modo de conclusión, me gustaría recordarles que ustedes pueden trabajar a nivel profesional con los videojuegos, pero llegar a ese nivel de profesionalidad pues va a requerir unos 5, 8 años, 10 años de estar en la industria, hacer juegos, experimentar, tener trabajos, mientras que el ser un hobbyista y disfrutar del proceso de hacer un juego, porque es divertido el juego, porque una vez que ya tienes el juego hecho, es divertido jugarlo con los amigos, es algo que pues vamos a poder ver y experimentar y probar. Pero no necesariamente lo tenemos que llevar al extremo de ser profesionales y a angustiarnos en eso. Podemos hacerlo de una forma más tranquila y es válido. Es válido participar en los game jams, es válido participar en algún concurso, tener algún proyecto personal que se tarde 5 años para realizarse porque estamos aprendiendo en el proceso. En ese sentido es válido. Pero sí hay que distinguir que un profesional va a entregar en tiempo y forma con estándares, mientras que el hobby pues es un hobby y puede que el resultado no sea consistente y el proceso no lo sea, y está bien, no habrá problema. Entonces, amigos, pues simplemente reflexionen en qué postura les gustaría estar. Ambas son igualmente válidas, ambas son igualmente importantes y una no quita, no excluye a la otra. Les agradezco que me hayan acompañado y como siempre en la descripción pueden encontrar los enlaces a mis redes sociales y también pueden encontrar enlaces para que pues sigan a
cada una de las personas aquí citadas en sus redes públicas y puedan pues tener una referencia de lo que opinan muchas otras personas sobre el mundo de las industrias creativas, el arte y los videojuegos. Les agradezco y nos vemos la próxima semana.